Carlos, ¿listo para arrancar? Preparado, listo. La drogadicción en Paraguay es un problema real, es una epidemia que lleva ya varias décadas, aunque como sociedad muchas veces prefiramos hacer la vista gorda frente a los que están en la calle tirados por la alta dependencia de algún tipo de sustancia, o porque muchas veces prefiramos cerrar los ojos ante el consumo habitual de sustancias que son cool, que son elegantes, que son bien vistas, porque en los altos niveles de la sociedad son otorgadas, entregadas por amigos, por alguna farmacia mía que vende alguna o algún medicamento que generalmente tienen que usar bajo receta y que es entregada así nomás. Y es por eso que en esta edición de Sin Filtro quisimos ahondar un poco sobre esta realidad y en particular sobre una que sigue siendo invisibilizada, y es que el fentanilo, conocida como la droga zombie en Estados Unidos, que ha causado estragos en diversas ciudades del país norteamericano, ya está en circulación en Paraguay. Carlos Vitar, él es terapeuta de rehabilitación, cuenta que en la comunidad terapéutica que él dirige, de 2022 hasta ahora que estamos grabando este capítulo, julio de 2025, han pasado 10 personas por su comunidad terapéutica, de las cuales 9 eran profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros. La última, y es el caso que todavía genera incluso más alerta, es una persona que sale de ese círculo. ¿Y por qué genera alerta? Porque al igual que en Estados Unidos, los primeros usuarios del fentanilo en Paraguay son personal de blanco, personal de salud, por el acceso al que tienen a esta droga en particular, que es utilizada como un sedante más fuerte que la propia morfina. Carlos Vitar recuerda que a principios del 2000, cuando encontró el primer caso de un usuario de crack en Paraguay, advirtió a las autoridades, y en esa época lo que la ciencia avisaba que podría ser un problema, muchos decidieron hacer la vista gorda. Hoy sabemos que el crack es un problema a nivel nacional y que ha generado estragos no solamente en los adictos, sino también en la seguridad en las calles. Es por eso que quisimos poner en el foco de la atención de este debate, de esta conversación, lo que está pasando con el fentanilo. Y en particular, también quisimos hablar de el consumo de otras sustancias en Paraguay. Y hay una realidad todavía más grave. Y es que en nuestro país el consumo de drogas está iniciando cada vez más temprano. Estamos hablando de niños de 6 años que ya han sido tratados por la adicción a la que están siendo sometidos. Así que sin muchas vueltas, en esta edición de Sin Filtro, Carlos Vitar. Carlos, veíamos como algo muy lejano el famoso fentanilo, la droga zombie y todo lo que ha generado, principalmente en Estados Unidos, en los estados del sur sobre todo, aunque en todo el país ya de hecho. Eh, ¿Estamos lejos de esa realidad o es algo que ya está llegando a Paraguay? Quisiera creer que estamos lejos todavía, pero cuando hay una evidencia, a pesar que los profesionales en estadística dicen que aún no es una evidencia de alarma, pero como estuvimos conversando recién fuera de cámara, me trae también el recuerdo del tema del crack, cómo fue, que parecía algo muy lejano en el país, toda la década del 90, principio del 2000 hasta el 2010, era algo que todavía no estábamos viviendo así a piel viva. Pero hoy día nos damos cuenta que sí, que es un flagelo. Y el fentanilo a mí me llamó la atención porque salió de la franja
normalmente que solíamos atender esporádicamente a un profesional de la salud, un médico o enfermeros, enfermeras, licenciados en enfermería, que sí ellos tienen un acceso, digamos, más, con más facilidad. Y especialmente los que están en terapia, ¿verdad? Porque es una sustancia, el fentanilo en realidad es un medicamento, es un anestésico, es un analgésico muy potente. Que habitualmente se usa cuando ni la morfina ya te ayuda, ¿verdad? Y sí, realmente se usa mucho hoy reemplazando tal vez la morfina, pero es muy adictiva y el proceso a una persona que está saliendo de una cirugía mayor, digamos, también el retirarle esta sustancia es pausada, tiene su proceso de retirar, no es que se le retira también de golpe. Y en fin, lo que encontramos que llegó a nuestra comunidad terapéutica un pedido de ayuda de una madre por un joven de 25 años que estaba consumiendo algo, ¿verdad? No, tampoco me llama la atención porque recibimos muchos pedidos de ayuda, ¿verdad? Y lo que me sorprendió fue cuando hablamos y la vía de administración de la sustancia que él estaba consumiendo. Pues generalmente es cocaína o pastilla, marihuana o otra sustancia, ¿verdad? LSD, hay muchas. Pero esto era vía inyectable. Entonces, después de varios abordajes con este joven, él confesó qué sustancia estaba usando, ¿verdad? Y era fentanilo. Entonces, eso llama poderosamente nuestra atención al equipo de trabajo con quien trabajamos, ¿verdad? Porque salía, justamente como dije hace un rato, de esa franja de blanco, de profesionales sanitarios. Y entonces llama la atención el acceso, cómo puede estar recibiendo él eso. Y si es uno, probablemente haya más que uno, ¿verdad? Porque esto es así. Antes de este caso en particular, digamos que sale de la franja, era habitual, aunque no multitudinario, por decirlo de alguna forma, tener personas igual que estaban consumiendo fentanilo. Sí, como te decía, Juanqui, el tema es que estaba dentro de un círculo en nuestro país. No es como en los Estados Unidos, en Florida, que ya tenemos barrios, ahí hay barrios ya que se adueñaron esta gente del uso de fentanilo, incluso el Estado le provee jeringas, le provee tal vez otras sustancias similares, pero no llegamos a eso, estamos muy lejos de eso y Dios quiera que nunca llegue, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, así como fue el crack, que pensábamos que era una cosa de los Estados Unidos, de Colombia o el famoso Paco en la Argentina que acá no va a llegar. Y bueno, nos rebasó ya eso hoy, ya nos rebasó. Estamos en una situación bastante crítica, una situación alarmante y queremos despertar la conciencia. Ahora por lo menos vemos que hay una actitud, una voluntad política, digamos, de este gobierno en querer abordar y querer ayudar, porque solucionar no va a solucionar. Lastimosamente, hay mucha sustancia en la calle, hay toneladas de drogas, es una sustancia más dentro de un abanico de sustancias que hay. Pero es una sustancia, como habías dicho al inicio, la droga zombie. La capacidad de destruir al ser humano que tiene es demasiado grande. Esta franja etaria de este círculo que estabas anotando, ¿de qué edad más o menos estamos hablando? Aproximadamente el promedio. Con el consumo de fentanilo. Sí. Y son personas mayores, personas de 25, 30 y más, porque son profesionales la mayoría. Este joven es un joven que estaba haciendo una carrera universitaria que ya dejó hace 2 años. Entonces, él sale de la franja de salud, pues una carrera totalmente distinta a lo que tiene que ver con salud,
Y por ahí viene el tema. Pero es, no digamos frecuente, no diría yo eso. Pero realmente en los hospitales y en todos, tanto públicos como privados, hay gente que se está drogando, que está consumiendo y abusando de esta sustancia. Ahora, cuando se lo detecta, cuando la situación ya se desborda, se le aparta de su cargo, se le saca del lugar, pero no termina ahí. Ahí no termina la problemática, porque ya las drogas tienen una cultura. Entonces, el que está consumiendo fentanilo en un hospital probablemente comenzó con otras sustancias, ¿verdad? Con ansiolíticos, y fue trepando hasta llegar a esa sustancia por el impacto instantáneo que da esa droga. Es una droga que particularmente tiene me quedé pensando, Carlos, para reformular mi pregunta. Estamos hablando de profesionales de la salud, ¿verdad? O sea, gente muy formada, Muy formado. pero que también tiene un nivel de estrés y de sobrecarga emocional. Hasta hace poco vimos un montón de casos ya a través saltó a la luz después del accidente acá en Asunción, de la sobrecarga que tienen los residentes y demás, ¿verdad? O sea, pero llegar a ese nivel, porque es una droga que particularmente puede destruir la vida. Todas las drogas, de hecho, ¿verdad? Exacto. Es tan particular el poder que tiene, incluso está, digamos, entre las peores probablemente, ¿verdad? Y sí, por la capacidad que tiene de ser adictiva. Es muy adictiva. Y lógico, los profesionales, sean médicos, sean licenciados en enfermería, tienen una carga muy pesada laboral. Pero esto se vio más afectado después de la pandemia. En las pandemias creo que la cantidad de fentanilo que hubo en los puestos de salud, sea privado o público, fue mucho mayor, ¿verdad? Entonces el acceso fue mayor. Y ahora estamos viendo a 4 años, 5 años de esa pandemia, estamos viendo las consecuencias en ese sentido. Profesionales en consumo. Y hay que hacer algo, hay que hacer algo. Yo escuché que estaban hablando autoridades pertinentes al control y la prevención y la represión de sustancias que dicen que no hay estadística, y lógico, no va a haber estadística. En realidad que no tenemos las estadísticas a nivel Paraguay. Las cifras que se manejan son muy, digamos, en forma casera. Estadísticas sin muchas evidencias científicas. Se habla de cifras, ¿verdad? Y puede estar por encima de esas cifras, no creo que por debajo. Y es alarmante a todo. Nosotros tenemos como institución, como PUEFEC, 46 años de habernos constituido legalmente. Tenemos una comunidad terapéutica habilitada totalmente por el Ministerio de Salud, los entes reguladores, ¿verdad? En realidad tenemos 3 habilitaciones, 3 certificaciones para poder trabajar en esta área, la prestación de servicios en internación de larga estadía. Tenemos programas de 6, 8 y 9 meses de internación y vemos con preocupación porque realmente la conciencia política, y me enfoco un poco en eso porque trabajar como asociación privada o como entidad privada, nosotros somos fundación, lleva un alto costo porque esto se trabaja multisectorial y profesionales multidisciplinarios. Y eso tiene su costo. Nadie trabaja gratuitamente, tenemos voluntarios, tenemos algunos servicios que nos presta el Servicio de Salud Pública, pero es mínimo. Entonces se necesita. Y no es que hay que esconder la cabeza ahora como la avestruz bajo la tierra y decir que no pasa nada, porque está sucediendo. Y si ya está en la calle es porque va a haber más casos. Y en el caso del género femenino es aún mayor. Nosotros trabajamos solamente el género masculino,
pero hemos encontrado en otras comunidades terapéuticas del género femenino, la directora me estuvo hablando, me está diciendo, yo tuve del 2021 al 23, tuve 4 casos. Eran todas licenciadas y una doctora, una médica, con alto consumo de fentanilo, o sea, una adicción alta. Y en este 25 no todavía, pero sí en el 24 ya atendimos ambulatoriamente ahora. Entonces existe, ¿verdad? Y los profesionales mismos, los directores de hospitales, de grandes hospitales o hospitales más de menos complejidad, conocen esto. Se sabe esto. Y está en todos los ámbitos. No se escapa el hospital militar, Roberto Caballero tal vez, no sé, no tenemos cifras, ¿verdad? No hay estadística. Pero que existe y que está en la calle, sí responsablemente puedo decirlo. Carlos, recién decías que para haber llegado al fentanilo tuvo que haber empezado con alguna otra sustancia. Ansiolítico, la sustancia inicial que le quieras poner el nombre. Como sociedad estamos haciendo mucha vista larga ante estas drogas de iniciación, digamos, porque, a ver, yo acá quiero ser bien claro, ¿verdad? Lo dije, de hecho, cuando hablamos con profesionales de la salud mental, yo creo que el cannabis en uso medicinal tiene un aporte muy importante que tiene que hacer, pero que se tiene que tratar también como un problema de salud su uso, ¿verdad? O sea, Claro. porque eso deriva en otros problemas, ¿verdad? O sea, estamos haciendo vista larga a esto porque es cool, está de moda, o porque es normal lo así en niveles chuchi, digamos, usar ansiolíticos así medio que porque un doctor amigo te dio la receta nomás y realmente no necesitas, ya está generando una adicción. ¿Cómo que estamos haciendo vista larga, verdad? Hay franjas de consumos diferentes. Realmente, para ir un poco ordenando esa pregunta y lo que estás comentando, la primera droga de iniciación en nuestro país es el alcohol. Es la droga principal. Es una droga considerada droga, pero legal. Sí. Los ansiolíticos son medicamentos, son drogas legales que se pueden usar mal. Pero está también la franja etaria, como dicen, de las personas que fueron indicadas por un profesional, sea la salud, un psiquiatra, que le está dando por alguna patología o por un problema emocional, algo, cierto tipo de medicación ansiolítico. Sabemos que el cuerpo hace tolerancia y las personas se van pegando a las sustancias, a los químicos, a los fármacos. Entonces comenzó con 0,25 miligramos y a los 1 año no le está haciendo efecto, tiene que ir a 1 y después va subiendo a 2. Está esa franja de personas que a través de una medicación quedaron con una adicción, que sería la mínima. Pero después está aquellos que compran estos ansiolíticos en farmacias informales, vamos a decir, porque tienen que venir con receta y no están, le venden sin receta. Y eso es conocido, ¿verdad? A lo mejor alrededor de los grandes hospitales hay. Y los que están en adicción saben, todos los recovecos, saben cómo hacerlo. Entonces compran. Y el tema de las drogas, el cannabis es una de las drogas más difíciles de sacar. No en el sentido de la desintoxicación física solamente, porque está comprobado que hace una adicción física en el cerebro, sino que el cannabis tiene toda una cultura atrás de él. Tenemos de los 80, los hippies, perdón, de los 60, los hippies, después toda la onda Bob Marley, que muy pegajosas son sus melodías, pero está haciendo alusión a qué. Después uno puede ver por las calles que se usan las remeras como si fuera una palmera, pero 5 hojas, o 3 hojas, o 7 hojas, porque el cannabis tiene esa peculiaridad que siempre es impar sus hojas y tiene toda una cultura que
la marihuana es natural, que la marihuana no hace daño, que solamente es recreativa. Y los mismos jóvenes a mí me dicen que, mira, pero mi papá es adicto, él toma cerveza, vino, se emborracha. Y que él haga eso, yo estoy con esto es lo mío, solamente es marihuana. Pero todos los trastornos que trae, y no es por un fanatismo que lo digo, sino que hay evidencias científicas, hay estudios realizados, cómo deteriora a la mente la marihuana. Y es difícil encontrar una persona, un usuario de sustancias que sea monoconsumo, siempre es policonsumo. Y siempre uno quiere en ese mundo experimentar algo más. O lo que suele pasar en la época, en los meses de noviembre, diciembre, ya hay una escasez de marihuana. Ahora cayó muchos camiones con grandes toneladas de marihuana yéndose a Brasil, pero anteriormente faltaba ya, en enero no había casi en Paraguay marihuana. ¿Por qué? Porque iba todo para Brasil, para el Carnaval de Río. Entonces ahí comenzaron a experimentar, como le llaman en la calle, la fisura, la abstinencia, y comienzan a experimentar con otras sustancias. Y es un tema muy profundo, es un tema que no solamente, que no es un problema judicial o un problema policial, esto es de salud, tiene que ser política de salud pública. Se está trabajando, somos parte también en la mesa del plan 2430, el Plan Nacional sobre Drogas, y sacar un consenso y trabajar todos. Nosotros, yo puedo hablar de nosotros, de verdad, porque somos una sociedad también de comunidades terapéuticas, estamos aglutinados, estamos presentándole proyectos al ministro del Interior. A través de él se ha de canalizar, no sé si al Ministerio de Salud, a la ministra, para poder ofrecerle también camas en disponibilidad. Porque a nivel Paraguay tenemos 45 camas para deshabituación, para desintoxicación. Y tenemos 30 camas que es para rehabilitación, el DITRED, que tiene, entre paréntesis, tiene 7 pacientes y tienen un presupuesto bastante interesante, según nos comentaron, y no tienen residentes dentro del programa. Entonces nosotros estamos brindando esa colaboración porque esto tenemos que entre todos. A nosotros nos llega en Puafé, por ejemplo, y yo sé que en las otras comunidades terapéuticas, madres, incluso usuarios de sustancias me dicen, quiero internarme, quiero salir de esto, quiero cortar, ya no doy más, ya no aguanto más. Pero ese residente dentro del sistema que nosotros hacemos, el protocolo de ingreso, todo, eso genera un gasto bastante significativo. Nosotros absorbemos como institución la parte de tratamiento, absorbemos todo el costo financiero de los profesionales. Pero entramos en el primer mes que hacemos también desintoxicación bajo la dirección de un profesional, psiquiatra, psicólogos. Pero tenemos que estar brindándole alojamiento con comodidades, dignos. No tener colchón en el piso, todo encimado, sino tenemos todo lo que rige en las normas mínimas de atención de calidad para el usuario de sustancia. Las alimentaciones, 5 alimentos por día. Tenemos que ver todo lo que es la necesidad de terapia familiar. Hasta ahora por lo menos tenemos un residente, por cada residente tenemos por lo menos un referente familiar que pueda hacer. También con el residente un proceso para cuando él termine el programa, la reinserción. Trabajamos la reinserción social, familiar y también trabajamos muy importante la reinserción laboral. Porque ¿qué hace después de salir? Antes a lo mejor pedía plata o robaba, ya no va a salir a hacer eso, tiene que trabajar.
y ni siquiera quiero mencionar si tiene algún antecedente judicial que no consigue trabajo. Entonces, en medios mando, electricista, plomero, refrigeración, cosas que puedan ser independientes, pero que genere en él un recurso digno para su vida o para mantener su familia. Es una lucha bastante desigual. Yo siempre digo, nosotros estamos a este lado de la vedera, donde no hay plata y muchas necesidades, y están al otro lado a lo mejor los que lavan activos, los narcotraficantes que tienen plata, pero para tiravito, ¿verdad? Y la conciencia ciudadana. Paraguay es un país muy solidario. Vemos con estos fríos cómo la gente está ayudando en los albergues. Pero cuando yo voy a pedir por una persona adicta que apadrinen, y ni siquiera ponemos un monto, muchas veces le decimos lo que ustedes quieran. Y estamos abiertos para todos los controles. Tenemos documentos para deducir de los impuestos, que su donación no salga de su bolsillo, salga de los impuestos, que le beneficia a él, nos beneficia a nosotros como institución, pero no estamos logrando. Hay empresas que ayudan cierto tiempo, después cortan, entonces mantener un plan financiero equilibrado cuesta, y porque no hay conciencia. Y esto tendría que partir, yo creo, del gobierno, Cenavico. Por ley están obligados a apoyarnos, a darnos. La ley dice, las articulaciones están, ahora no se ejecutan esas articulaciones, y cuando vamos a pedir ayuda o vamos a pedir por lo menos que nos informe, siempre salen con la burocracia que no se puede. Pero vemos que a gente que no tiene ningún respaldo legal, le dieron, por ejemplo, una mansión, una casa muy grande para que usen. Entonces no condice mucho lo que ellos dicen con lo que ellos exigen, ¿verdad? A nosotros nos exigen, nos ponemos en regla. Si bien los impuestos para habilitar no es mucho, ¿verdad? Pero las exigencias que nos pide el Ministerio de Salud sí son muchas, y hablamos de 50, 60 millones para adecuar tal vez un local para 10, 12 o para 30. Y esa es la realidad de nuestra situación como comunidades terapéuticas. Y ahora, si nos viene el tema del fentanilo, que yo ya lo veo, que está ahí. Si en Brasil hay. Argentina, todo lo que sucedió fue por administración profesional médica, ¿verdad? Otra cosa, el producto de esa sustancia estaba contaminada, no tiene nada que ver. Pero si estamos teniendo acá nomás en nuestra puerta, no sé, ¿qué vamos a hacer a nivel país? Vamos a esperar que suceda algo como el crack, y tengamos, acá se habla, Pedro Juan se habla de Zombilandia, Craquilandia, y una cantidad de jóvenes, adultos en consumo de crack, que se les mataba por las calles, que, bueno, no sé, yo como profesional digo que la solución es trabajar en prevención, pero también para aquellos que quieran salir, porque no todos los usuarios de sustancias quieren recibir ayuda también. Eso es una realidad, es una enfermedad muy egoísta, porque la misma persona con problema de adicción no busca ayuda. Tiene que llegar hasta el fondo para que reaccione. Carlos, en este tiempo que llevas trabajando en la lucha contra las adicciones, ya no solamente hablando del fentanilo, sino de todas las adicciones en general, el consumo de sustancias, se está viendo un inicio más tempranero en cuanto a edad, digamos, del consumo de drogas también. Totalmente. Se ve el inicio. A principios del 2000 estábamos en una franja de 16, 18 años. Avanzando el 2010, el 2012, teníamos una cantidad de niños situación calle, sin referentes familiares.
o si lo tenían, pero eran ausentes, ¿verdad? Eran chicos de 6, 7, 8 años, incluso de 6 años. Nosotros llegamos a tener a 2 hermanitos gemelos de 10 años. En nuestra comunidad terapéutica lo tuvimos por 3 años, era en situación calle. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no tenían dónde ir. Trabajamos cuando eso era Secretaría de Niñez y Adolescencia, y conseguirle un hogar alternativo, como se dice, no era factible. Y bueno, tuvieron que ir, estudiando hasta los 13 años, vino la mamá y los llevó. Uno de ellos está en situación calle, totalmente perdido, y el otro está, digamos, está trabajando, si consume ya no es un consumo tan destructivo, pero no se puede cerrar el círculo. Categórico, la franja de edad está bajando, pero ya no en esa franja de niños que salen, que son abordados por extraños en sus casas y salen del hogar, por decirlo así, porque llamarlo hogar es medio ya un lujo, ¿verdad? Pero sí adolescentes con familia establecida, papá, mamá, abuelo, abuela, todo, pero que ya están comenzando en consumo. Marihuana lo hay muchísimo. Es muy alto la cantidad de consumo de marihuana en adolescentes. Y con todo esto también el vapor, cigarrillo electrónico, yo creo que eso facilita otra vez para el consumo de otras sustancias. Es preocupante. En cuanto al consumo de crack en particular, ¿de qué edad ustedes llegaron a detectar el inicio, Carlos? Bueno, como te digo, la primera vez que yo traté a un joven en el 2000 era un joven de 28 años. A partir del 2010, a estos 2 chicos de 10 años estuvimos internados en nuestra comunidad terapéutica. Y anteriormente estuvimos apoyando a otro centro de rehabilitación que también se cerró, el director falleció, que habían hecho un convenio con la Secretaría de Niñez y a través de la fiscalía, el juzgado, le sacaban de la calle a los chicos. Y había un chico, me acuerdo, de 6 años, que me impresionó la abstinencia que hizo por la cocaína. A los 6 años. 6 años. Personas mayores, microtraficantes le daban. Y él consumía cocaína y le trajeron 6 años y hizo una abstinencia pero terrible, que tuvo que ser internado en un sistema de salud para poder contener eso. Imagínate, 6 años, vino con un moretón en el ojo, hablando con él, yo creí que alguien le pegó porque era medio común entre los niños en situación calle, el abuso, el maltrato. No, fue un accidente nomás que tuvo, ¿verdad? Tiene una piedra por un isopor, le rebotó por el ojo y así fue que se le pudo rescatar. Ahora, trabajas con ellos, después ¿dónde le llevas? Claro. Y es todo un problema bastante serio. Y hay chicos, 10, 11, 12 años con consumo de crack hoy día, y menos también. Volviendo al tema del fentanilo, Carlos, ¿te acordás cuántos pacientes más o menos pasaron ya por la comunidad terapéutica de ustedes por el consumo de esta droga en particular? No alcanzan 10. No alcanzan 10. De ellos podemos decir que 9 son del sistema de salud. Y este joven que es fuera de esa franja de salud. Aún no es mucho, Claro. pero es preocupante. Porque así comienza. 10 ¿desde qué año, Carlos? Y del 2022. O sea, 3 años, Tres por medio años. 3 pacientes casi por persona, 3, 4 por... Que no tenías antes. No teníamos. Absolutamente antes. Antes de la pandemia no teníamos nada. Ni una consulta, no venía nadie a recurrir por esta sustancia. Y ahora sí. Incluso el caso del año pasado de un residente, médico residente, que sus compañeros, sus colegas le trajeron para poder ser un poco
tratado, ¿verdad? Y es difícil porque tiene un alto grado de intelectualidad, ¿verdad? Y eso mismo otra vez no condice con lo que él está consumiendo o haciendo, ¿verdad? Y se vuelve difícil. Pero atrás de las drogas, atrás de la sustancia, cual fuese la sustancia, podemos decir mucha carga laboral, mucho tiempo. Sabemos cómo es la profesión médica, es un apostolado, especialmente los residentes en su especialización y todo. Me consta verlos a ellos cómo trabajan. Pero siempre hay la sustancia no es el problema. Atrás de la sustancia está el problema. Hay un problema. Llegar a eso, y generalmente está en la casa. Algún problema social, algún problema familiar. La adicción es consecuencia nomás de otro problema. Eso te iba a preguntar, o sea, evidentemente los niveles de adicción que estamos teniendo, de crack, de la famosa fana, la cola zapatero, que hasta ahora hay niños en la calle que usan, ¿verdad? Es porque hay algún problema subyacente que está originando, ¿verdad? O sea, problemas de salud mental, abuso, depresión. Hay un montón de historias detrás que probablemente no vemos o no queremos ver porque los números en cuanto a las cifras son fríos, ¿verdad? Pero hay Sí. historias detrás, ¿verdad? Todos los casos que nosotros tenemos, y yo hablo de más de 30 años dentro de la institución, siempre es un caso que comienza en la familia. Hogares disfuncionales, casos de jóvenes que no conocen al padre o no conocen a la madre. Siempre está, la raíz está en esos problemas familiares. Hay casos, ahí no es el 100%, hay casos, ¿verdad?, que después de grande comienzan a consumir por una decepción amorosa, un fracaso, o más que un fracaso, una decepción o una frustración que le lleva al consumo. Incluso conocí a un paraguayo, por decirlo así, que fue a trabajar en los Estados Unidos y tomó 3 trabajos. Estaba en la zona más o menos de San Diego, ahí entre la frontera, más o menos. Y entró ilegal, pero estaba, por hora trabajaba. Y le habían dicho que había una sustancia que él podía tomar que le iba a despertar. Y comenzó a consumir metanfetamina. Cuando lo agarró la migración allá, lo llevaron preso, estuvo casi un año preso, le trataron por lo menos ahí y lo repatriaron a estos lados. Este hombre vino piel y hueso, piel y hueso. Y hablamos de la metanfetamina, ¿verdad? De la efedrina. Y hace cuestión de 15 días se desbarató un laboratorio muy grande en Pedro Juan. Quiere decir que la sustancia está, es recurso financiero ilimitado para los narcotraficantes. Digo ilimitado porque cada día crece más. Y hay que saber enfrentar, hay que saber tener la conciencia, ¿verdad? Y todos juntos llevar esto. Esto yo creo, lo que es el Ministerio de Educación, el MED, en lo que es prevención, hacer planes de prevención, no impartir solamente información de los daños o de la sustancia menos, ¿verdad? Porque ahí a lo mejor le abrís la curiosidad, sino que hacer planes de prevención muy bien elaborados con las evidencias científicas y después poder esto evaluarlo. Una evaluación tendría que venir después de 4 o 5 años. Entonces necesitamos plan de Estado para un proyecto de esa naturaleza. No que se inicie algo y hay un cambio de Estado o un cambio de gobierno y todo lo que uno estuvo trabajando cae por tierra, ¿verdad? Y viene otro y dice, no, yo esto es lo que tengo, esto es mejor que lo anterior. Entonces nunca se llega a un puerto seguro, nunca podemos tener estadísticas a nivel salud, ¿verdad? Salud mental. Y creo que están todos los dispositivos como para poder lograr eso. Hay gente muy preparada enfrente del Ministerio de Salud. La gente de la CENAC tiene gente capacitada en la prevención, también en lo que es el observatorio de drogas, que pueden colaborar y hacer las estadísticas.
es muy, muy interesante poder tener esas cifras para saber cómo estamos a nivel país. Es una realidad. Carlos, te agradecemos mucho por el tiempo. A ustedes. Carlos Vitar en esta edición de Sin Filtro.